vida fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, Dios les bendiga, buena noche, qué alegre y qué bendición el poder nuevamente reunirnos acá con mis hermanos que hoy nos acompañan en el estudio, hermano Stevens, Kevin y hermano Iván. Bienvenidos. Y a ustedes que pues amablemente nos sintonizan a través de las redes sociales, y me parece en breve han de estar publicando, o si no es que ya lo hicieron mis hermanos de producciones, el link para que se puedan enlazar también a través del Meet, y que sería lindo el poder estar ahí al tanto de sus preguntas o aportaciones para que se pueda enriquecer también el tema. Yo acá solo voy a ubicarme en esto y así pueda estar al tanto de los comentarios o preguntas, que de igual manera mis hermanos en cabina también les agradeceré me informen si hubiese algo. Vamos a orar y así entramos al desarrollo del tema, ¿les parece? Padre, muchas gracias por permitirnos en el nombre de Jesús estar acá reunidos, y por el Espíritu, Señor, también creemos con todos aquellos que en esta hora, Señor, están sintonizando el programa, que anhelamos venga a ser, Señor, una enseñanza que fluya, Señor, por tu Santo Espíritu. Solicitamos la unción quíntuple y especialmente, Señor, la de la enseñanza, para que podamos aprender de tu palabra, para que podamos entender la Escritura, y en este tiempo que tu palabra profética lo describe como tiempos difíciles, tú nos auxilies para que podamos discernir el tiempo y también saber hacer lo que tenemos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, como les contaba, para los que recibieron la invitación en esta tarde, hoy vamos a abordar una segunda parte de este tema que le hemos llamado las encrucijadas antes de las bodas del Cordero. Y es que ayer, pues, se nos hizo un tanto corto el tiempo, y la verdad creo que, como todos los temas bíblicos, muy importante el estudiar la Biblia, pero en la situación que actualmente afrontamos, particularmente en Guatemala, me refiero a la sociedad guatemalteca, la iglesia se está viendo asediada por algunas situaciones que, como lo hablábamos ayer, incluso en las encrucijadas, a la luz de la palabra, una de las potestades que se presenta precisamente es el de la confusión, ¿verdad? Yo me he sorprendido, y lo digo con humildad, rogando al Señor que me dé sabiduría y discernimiento para seguir caminando, ¿verdad? Como viendo al invisible, dado que tanto ovejas como algunos pastores en medio de esta encrucijada se están desubicando. Entonces, ¿qué podemos y qué debemos hacer? Pues yo diría seguir orando al Señor y pedir al Señor también que nos explique en la palabra, ¿verdad? Discernir el tiempo por su Santo Espíritu y ver en la palabra qué tenemos que hacer. Ese es el propósito especialmente de la enseñanza que le rogamos a Dios nos conceda recibir para discernir el tiempo, y esto en cuanto a lo que se le llama escatología. Para recordar algo de lo que ayer platicamos y que venga a ser un resumen e introducción al tema, si me hacen el favor, me gustaría que leamos 2 de Timoteo 3:1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Este es el mismo versículo que yo leí ayer, solo que ayer lo leí, creo, en la versión en la versión al día lo leí, en donde decía, en los últimos días será difícil ser cristiano. Aquí anotaron que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Interesantemente, cuando mirábamos también la definición de encrucijada, resulta que es una situación difícil.
según el diccionario secular, en la que no se sabe qué conducta seguir. O sea, se pone tan difícil el entorno que no es fácil decir esto es lo que tengo que hacer. Según, insisto, esa es la definición del DRAE, el diccionario de la Real Academia Española. Otra definición del mismo diccionario es el lugar en donde se cruzan dos o más calles o caminos. Y una tercera es la ocasión que se aprovecha para hacer daño a alguien, para hacer una emboscada. O sea, un cruce de caminos es peligroso porque si alguien quiere dañar, ahí es bueno hacer una emboscada y donde también hay una acechanza. Obviamente nosotros tenemos que considerar esto en lo que especialmente buscamos, ¿va? El entendimiento espiritual. El texto base de lo que hemos estado conversando y pues surge el rema que el Señor me dio a mi corazón al escuchar a mi apóstol Sergio, es porque él habló de las encrucijadas hace un mes y medio más o menos, pero me llamó mucho la atención que el Señor lo dice en la parábola de Mateo 22:1 en adelante, cuando está haciendo alusión a las bodas del Cordero. Pero que antes de que se den las bodas, están las encrucijadas. Eso me dejó, pero zumbando. ¿Va? Entonces dije, no, aquí esta es una señal escatológica. ¿Ya? Y por eso incluso, pues, regreso aquí a la portada del tema. Ahí se puso a una novia, no sé si se logra distinguir bien, ¿verdad? Hay una novia ahí que ya está preparándose para la boda y precisamente está afrontando una encrucijada. Y ahí, bonito que le pusieron la mano, creo yo, como en la cabeza, como que pensando, ¿Para dónde? ¿Para dónde sigo? Ahora, el punto es que en la parábola dice así: tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. El padre le hizo un banquete de bodas al hijo, Jesucristo. Pero cuando llega el verso 9, él dice, id pues a las encrucijadas de los caminos y llamad a la fiesta de bodas a cuantos halléis. Entonces, según esta parábola, en un trazo de tiempo que podríamos considerar antes de la fiesta de bodas, están las encrucijadas. ¿Ya? Es un tiempo, es un momento de definición. Es como lo platicábamos anoche, un momento como pudo haber sido de hecho el 2020. Ahí se evidenció muchos corazones. Algunos se afirmaron, algunos se dieron cuenta que necesitaban pues buscar el rociamiento de la sangre que purifica conciencia. Otros lastimosamente solo se evidenció que en su corazón, en su interno, no estaban preparados, por ejemplo, para dejar de congregarse. Y esto lo digo yo como pastor, porque por la gracia de Dios, hasta donde recuerdo, creo que pudimos rescatar de todas las familias de la iglesia. 4 familias estuvieron a punto de destruirse. Yo me quedé asombrado, pero me di cuenta que una de las razones fue el no poder ya llegar a congregarse para estar recibiendo la palabra. Gracias a Dios, papito hizo la obra y a la fecha están y permanecen. Bueno, creo. El punto es que hubo una encrucijada, ¿verdad? Aquellos días donde era difícil decidir salir, tan solo salir de la casa por la situación que uno tuviera que atender, fue un tipo de encrucijada. Pero ahora nos estamos enfrentando a otra, y especialmente me refiero en nuestra Guatelinda. Va. Sí, hermano. Perdón, una pregunta, para no confundirme un poco. Mm. Cuando hablamos de las encrucijadas, venía a mi recuerdo cuando hablábamos de la moral, Satanás, que habla de confusión. Ajá. Hablando de Timoteo, según Timoteo 2 y fracción, no era 3.
Pero cuando hay una encrucijada, ayer nos hablaba usted de que la persona está como que no sabiendo para dónde agarrar. ¿Podría entrar ahí como una morada de Satanás a la hora de estar en las encrucijadas? ¿O me estoy desviando un poco? Tal vez no en sí que la encrucijada sea la morada, pero que si no se decide bien, sí se puede llegar ahí. Si querés, voy a aprovechar una gráfica en el resumen acá para responder tu pregunta. Ahora, antes de que entráramos al tema, me llamó la atención que tenías tú, investigaste, creo yo, la etimología de la palabra encrucijada, la etimología griega. Y quisiera que lo puedas comentar porque tiene cosas muy interesantes que enriquecen también el tema y quizá también por la pregunta de Stevens. Desde el griego 1841, la palabra encrucijada, éxodos dice acá, es figurativamente muerte, partida y salida, que a su vez se deriva de otra palabra, igualmente del griego 3180, me cuesta un poquito pronunciarla, que es mesodeia, que es viajar sobre parodia. ¿Qué es qué? Es viajar sobre o sea, parodia, trucos, artimaña, error y acechanza. Fíjate, en las encrucijadas se presenta eso. Trucos, artimañas, y el apóstol Pablo dice que no debemos ignorar las artimañas de Satanás. Acechanza. Acechanza. Entonces, me parece que la encrucijada vendría a ser no la morada, pero que si no se decide bien el camino que se va a seguir, sí puede llegar a parar ahí alguien. ¿Ya? Por ejemplo, en lo que hablábamos ayer, Ezequiel 21:21, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada. Al principio de los dos caminos, para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. O sea, un mover de adivinación y diría yo, de alguna manera también, que tiene que ver con el ocultismo. Pero ¿quién está ahí? El rey de la confusión. El rey que promueve las mezclas con el propósito de llevar a una caída. Entonces, por tu pregunta, aquí tal vez en esta gráfica yo puedo ayudar para responderla. Ahí, a ver, aquí está. Entonces, en la encrucijada donde se aparece el rey de Babilonia, ahí hay que tomar la decisión, bueno, y siempre va, la decisión guiados por el Espíritu Santo, de seguir al Salvador Jesucristo, porque esto te va a llevar al arrebatamiento. ¿Ya? Esta gráfica o infografía yo lo hice basándome en los textos y el contexto, ¿sí? Que ayer lo platicamos. Pero en la encrucijada, dado que se presenta el rey de Babilonia, aparece el matador, que te quiere llevar, o que renunciamos, no te quiere llevar, renunciamos, pero que él quiere llevar a que la iglesia termine en la gran tribulación. La novia que se está preparando, que en el nombre de Jesús estamos preparando. De hecho, el tema musical introductorio a este discipulado, para mí es un rema que el Señor le dio tan precioso al salmista Jorge Jáez. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Y bueno, y lo que se dice es que se está preparando para la boda. Entonces ahorita la iglesia se está preparando para la boda, pero está en una encrucijada, en donde esta potestad está confundiendo. Y si la cristiandad se descuida, se va a mezclar con lo que no se tiene que mezclar. Ok. Avancemos. Entonces, dice la Escritura, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, di, la espada está afilada y también pulida. O sea, Dios está advirtiendo. Hay una espada que está preparada para degollar víctimas. Esto me llamó la atención y espero no ocupar mucho tiempo en el resumen. Híjole, llevamos 15 minutos.
pero me llama la atención que en las encrucijadas hay víctimas. O sea, gente que va a salir dañada, pero que no buscó eso. ¿Sí? Una víctima es aquel que le pasó algo y él no era el traidito de la película, pues, sino que él lastimosamente estaba en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, pero le afectó. Entonces ahorita por eso es tan importante que todos los cristianos, y no digamos nosotros los ministros del Evangelio, le pidamos al Señor que Él nos guíe. Es como Mefiboset, ¿va? La figura, cuando David regresa y le dice, ¿por qué no te fuiste conmigo? Y él le contesta, porque mi siervo me engañó. Mefiboset fue una víctima, pongámoslo figuradamente, él fue una víctima de su pastor. ¿Ya? Entonces ahorita hay gente que se está desubicando, porque esta es una encrucijada. Para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? De ninguna manera. A mí no me agrada para nada lo que lastimosamente está pasando, ni en Guatemala, hablando como sociedad guatemalteca, y especialmente en el cuerpo de Cristo. Pero ¿cuál es el problema? Al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. En otras palabras, se desubicó considerar el cetro del hijo. El cetro del hijo está hablando del reino de Dios. La instrucción bíblica es buscar el reino de Dios y su justicia. Esa es la instrucción. No podemos nosotros despreciar los mandamientos bíblicos, porque entonces nos vamos a desubicar. Incluso yo estaba revisando, pero bueno, tal vez este es el momento oportuno, y además no sé si vamos a llegar hasta ahí, pero por ejemplo hay una doctrina que se llama el reino ya. Gente en teoría cristiana, pero que ellos dicen que se tiene que instalar el reino ya de Cristo, tomando posesión la iglesia de las posiciones en los gobiernos del mundo. O sea, pero lo que no consideran dentro de varias fallas de su doctrina, porque no es la doctrina del Señor, es no puede instalarse el reino de Dios si no está el rey. Al rey le van a dar el reino, al hijo, el padre le va a entregar el reino ya cuando termine la tribulación. Entonces no es el tiempo del reino del hijo establecido en la tierra. Entonces nosotros ahorita no podemos desechar de ninguna manera ni despreciar ni jamás el cetro del hijo. Y entonces dice Dios, y la dio a pulir para tenerla a mano. La espada está afilada y está pulida para entregarla en mano del matador. Entonces por eso es de que en la gráfica que platicábamos nos encontramos que aparece el rey de Babilonia con el propósito de confundir para que no agarremos el camino o continuemos en el camino del Salvador Jesucristo, que nos va a llevar al arrebatamiento. Y entonces ahí, ¡pum!, el que se confunda se va a ir con el matador y se queda la gran tribulación. Ahí entraría el Bemá con las víctimas. Sí, podría ser, vamos, porque al final en el tribunal del Hijo vamos a ser juzgados y ahí se va a dar el galardón. Entonces el que va bonito ahorita, pero en esta encrucijada ya no sigue el camino correcto. Tan pronto que está el arrebatamiento, va a poner que fuera mañana, pues. Nos van a subir al Bemá y ahí se va a dar el galardón para ir a las bodas, porque por eso es el texto base del tema. Id pues a las encrucijadas de los caminos. Yo en el nombre de Jesús, hermanos, lo digo de verdad con temor y temblor y humildad en mi corazón. Yo estoy llamando en esta encrucijada a que sigamos el camino que se llama Jesucristo, porque es el que nos va a llevar a la fiesta de bodas. ¿Ya? Bueno, entonces
ya hablamos un poquito del rey que en la encrucijada se presenta la potestad que mueve la atmósfera de la confusión y la mezcla. Entonces hay que tener cuidado. Clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque esta será sobre mi pueblo, será ella sobre todos los príncipes de Israel. Esto ya lo mencioné ayer, solo doy una pincelada. Estos son los pastores de Israel. ¿Ya? Clama y lamentate. ¿Por qué? Porque los que deberíamos ser dentro del rebaño, los más entendidos, se fueron con la finta del rey de Babilonia. Y entonces Dios se enardece y dice: tú, pues, hijo de hombre, profetiza y bate una mano contra otra. Yo ese bate una mano yo le entiendo como quien dice, hacerles así, muchas pilas, no nos dejemos engañar. Porque dice aquí, y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza que los traspasará. Sí. Es la advertencia, pues. Sí, dice mano contra mano. Ah, dice otra versión, mano contra Sí, mano. la pesita 2015. Fíjate. Entonces, porque Dios nos está advirtiendo. Bueno, y a esto que es el resumen, yo solo quisiera agregarle comentando los versos de Isaías 51:19. Estas dos cosas te han acontecido: asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, dejaron de tener la fuerza que viene de Dios. Estuvieron tendidos en las encrucijadas, de todos los caminos, como antílope en la red, los atraparon. Les tendieron una trampa y ¡pum!, cayeron, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. ¡Ah, que Dios nos libre! Porque dura cosa es caer en manos de un Dios viviente. Entonces, como yo les contaba, el tema se pone para mí, pues, delicado, pero pues con mucha honestidad y sinceridad en mi corazón, el anhelo de decir lo que de parte de Dios siento que Dios me da, y además de librar mi responsabilidad. Amén. Amén. Especialmente los que pastoreo. Y si alguien tiene a bien oír un tema, pues que lo oiga, y que si tiene pastor y cree que mi punto de vista, que anhelo no sea el mío, sino el de Dios, pues lo pueda compartir. Pero bueno, ya será eso responsabilidad de cada uno y de cada ministro. Ok, yo quiero avanzar, muchachos, con el resumen. Bueno, otra cosa que miramos, otra encrucijada, es la de Deuteronomio 11:26 al 28. Mirad, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir tras dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces aquí la encrucijada sería, hay que decidir entre obedecer los mandamientos o dejar de obedecerlos. ¿Sí? O sea, él pone adelante, más allá está la bendición y más allá está la maldición. Pero la decisión es, según este versículo, vas a llegar a la bendición si obedeces los mandamientos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo discernimos en la encrucijada que estamos? ¿Qué tenemos que hacer para agarrar el rumbo correcto? Irnos a la Biblia. ¿Qué dice la palabra? Esto dice, eso hagamos. Porque si obedecemos la palabra, nos va a llevar a la bendición. Si la dejamos de obedecer, nos llevaría a la maldición. Y nadie quiere maldición. Amén. Amén. Parece que por aquí hay un comentario. Vamos a ver. Mano Henry, pastor, buenas noches, bendiciones, gracias igualmente. Es que lo falso tiene que ser parecido a lo verdadero, para que pueda engañar aún a los escogidos. Sí, eso es otra cosa importante a considerar. Ok, vamos a avanzar en el resumen. La otra que miramos fue esta, la de Deuteronomio 30:19.
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él. Pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ok, entonces aquí la encrucijada se presenta nuevamente. ¿Qué hay que elegir? Lo que sea que nos lleve a la vida. En la encrucijada que está afrontando Guatemala, hay que ver qué lleva a la vida. Guatemala fue reconocida en el año 2022 como la capital provida de Iberoamérica. Porque gracias a Dios, aunque digan cosas que a mí no me constan si son o no son del señor presidente actual, lo que sí me consta es que tuvo los pantalones bien puestos para declarar ante naciones del mundo que Guatemala no está a favor del aborto, ni a favor del matrimonio igualitario, ni a favor de la agenda, en otras palabras, 2020, en todas esas cosas que están ocultas en esa agenda. Y por esa causa, ustedes lo pueden buscar en las noticias, incluso ya no lo recibieron en la Casa Blanca. Esa fue la razón. Pero bendito el Señor, no sé, 12, 15 países lo acogieron y le dieron a Guatemala, eso búsquenlo ahí en las noticias después, ¿verdad? Ese reconocimiento, capital de Iberoamérica, provida. Qué lindo va. Bendición. Decidir esto trae para Guatemala bendición y que nuestra descendencia sea bendita. Porque Amén. ese es el problema en esta encrucijada. Los que eligen la muerte, los que eligen el aborto, los que eligen todas esas cosas, no solo van a vérsela mal ellos, van a afectar a que su descendencia sea destruida. Y yo no estoy maldiciendo a nadie. Es que es lo que aquí dice la Biblia. La bendición y la... Vamos a ver. De que os puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces yo, en el nombre de Jesús, voy a escoger la vida. Amén. Porque yo quiero que mi descendencia sea bendita. ¿Se dan cuenta lo del cabo en las encrucijadas? Ok, ya. Nos llevamos, Padre Santo, 28 minutos en el resumen. Pero hay más vida que tiempo. Amén. Ok, miremos otra encrucijada. Proverbios 8:2 al 5. Leamos, hermano. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre de la colina, junto al camino. 3. Junto a las puertas de entrada a la ciudad, en el camino de ingreso, grita con fuerza. 4. A ustedes los llamo, a ustedes, levanto mi voz a toda persona. 5. Ustedes ingenuos, usen el buen juicio. Ustedes, necios, muestren un poco de entendimiento. O sea que gracias a Dios, en esta encrucijada, Dios como no nos abandona e incluso, qué lindo que en esta versión anotan sabiduría con S mayúscula, porque se está refiriendo a un espíritu de sabiduría, pero también primeramente Cristo, dice la palabra, es sabiduría de Dios. Entonces el Señor no nos está dejando solos. En la encrucijada está nuestro Señor. Pero miren el consejo. A ustedes los llamo, a todos ustedes levanto mi voz a toda persona. A toda persona. Pero resalta algo. A los ingenuos. El ingenuo. Incluso me pareció tan importante en esta versión, perdonen, ahí ya me estaban reclamando que no pongo a veces las versiones, pero dice jóvenes inexpertos. Entonces en esta versión no pusieron ingenuos, pusieron
jóvenes inexpertos y necios, aprendan a ser prudentes y entendidos. Entonces, ahorita, ¿qué está pasando en Guatemala? Por un lado, mirábamos ayer que lamentablemente de lo que quedó de las opciones, uno se quitó la máscara y ahorita como que se la quiere poner. Él dijo claro que era pro aborto y pro Agenda 2030 y que iba a perseguir a la iglesia. Ahí están los videos y no estoy diciendo lo que no es. Pero por otro lado, no sé si el viernes a la otra opción le están diciendo que es profeta. Evangélicos. Entonces la cosa está complicada. Yo soy pro vida, porque es lo que la Biblia me dice. Pero ahora resulta que por otro lado están diciendo algo que no es. ¿Y usted quién es para decirlo? Nadie. Pero leo un poquito la Biblia y la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces yo creo que tampoco es así la cosa. Ahora, el punto aquí es que los jóvenes inexpertos son llamados por la sabiduría. Porque lamentablemente, y ahora me refiero, aunque aquí dice a todos, levanto mi voz a toda persona, dice la sabiduría. ¿Ya? Pero hace énfasis en los más jóvenes. Porque interesantemente, en el mover antivida, están agarrando la mente de los más jóvenes. Sí, así es. ¿Y cómo es el proceso, va, de que para la pandemia lo que querían era descabecharse a todos más los señores? Sí, ¿sabes? sí. Eso está tremendo, vos, ahora que lo recordás. Porque ciertamente el COVID, que no fue una situación que surgió así naturalmente, eso fue preparado. Y uno de los objetivos del COVID era matar a la gente adulta, a los ancianos. ¿Por qué? Porque entonces se vuelan la sabiduría. Sí. Claro, no todo el que llega a ser viejo es anciano, ¿va? En el sentido espiritual, simbólico, ¿va? Pero sí hay mucha gente que nos lleva tanta experiencia, que la misma vivencia de la vida, valga la redundancia, miren ustedes, y ayer lo mencionamos, si hasta los sociólogos dicen que un pueblo que no conoce su historia está condenado a cometer los mismos errores, por el amor de Dios, Iglesia de Cristo. Veamos la historia no solo de una sociedad, miremos la historia de la Iglesia Evangélica en Guatemala. Y entonces discernamos. Yo lamento mucho eso que se dijo recientemente. No, hombre, no es así. No hay que confundir el cebo con la manteca ni la magnesia con la gimnasia, dicen, ¿va? Pero precisamente eso es lo que está pasando, porque hay una confusión en medio de la atmósfera espiritual. Entonces, ojo con esto, porque entonces aquí el llamado de la sabiduría es a los inexpertos. Oigamos, hermanos, oigamos la voz de la gente que va delante de nosotros. Nosotros tenemos, gracias a Dios, una cobertura apostólica que procura, y se los digo porque conozco a mi apóstol, desde que yo llegué a Cristo, él me pastorea. Entonces yo lo he visto a él pararse firmemente sobre la roca y decir valientemente lo que tiene que decir. Pues oigamos, un hombre experimentado. Y hasta me dan ganas de poner un video de otros ministros que pues no compartimos varios puntos doctrinales, pero sí son ministros del Evangelio y en esto confluyeron en una misma perspectiva. Lo único que yo hago notar es que no nos confundamos.
Porque sí se sesgaron ya algunos a decir cosas que tampoco son. Bueno. Ay, Gálatas 5:7, vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? En otras palabras, ibas bonito en el camino. ¿Qué hay que hacer? Obedecer a la verdad. Dice Lucas 21:7, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Y él dijo, mirad que no seáis engañados. Esto no recuerdo si lo mencioné ayer, pero si lo hice, no está de más volverlo a decir. Además dice la Biblia que cuando son cosas del Señor es más seguro. Amén. Sí lo hizo. Sí lo hizo. Lo hice. En el nombre de Jesús lo vuelvo a decir. Miremos que no nos engañen. Amén. Que no confundamos el cebo con la manteca. En el nombre de Jesús. Hasta voy a cambiar el color del lápiz mejor. Abdías 1:13-15. Leamos, por favor. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Entonces aquí está otra advertencia. Cercano está el día de Jehová. ¿Cuál es el día de Jehová? La gran tribulación. La gran tribulación. Pues cercano está el día de Jehová. Problema, encrucijada, para matar a los que de ella quieren escapar. Entonces, por eso tan importante que discernamos el tiempo. Ok, creo que el Señor me está ayudando y creo que vamos a poder redimir. Tenemos, según yo, 22 minutitos todavía. Lamentaciones 4:1 y 2 dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. ¿Qué pasa en las encrucijadas? El oro que brillaba se ennegreció. A ver si me ayudan. ¿Qué figura el oro en la palabra entre varias cosas? Santidad. Santidad. ¿Por qué? Porque el sacerdote en la antigüedad, en su, digamos como corona, se ponía una plaquita que decía, una plaquita de oro que decía santidad a Jehová. Esa es una figura que lo que está representando es, voy a tener en mi mente los pensamientos de santidad. Voy a tener en mi mente que Jehová nos llama a ser santos. Eso es lo que representa. Entonces, el oro representa santidad. Pero en la encrucijada hay que tener cuidado, porque se puede ennegrecer el oro. O sea, se puede llegar a dejar de buscar y vivir en la santidad de Dios. ¿Me explico? Es peligroso. Y dice, las piedras del santuario están esparcidas. A ver, ¿qué figurarían entonces aquí las piedras? Nosotros, ¿Por qué? porque nosotros somos piedras vivas. Exacto. Las piedras del santuario. Los que se congregaban, porque somos piedras vivas, según Pedro, fueron esparcidos. ¿Por qué? Porque llegaron en una encrucijada y no supieron el rumbo que tenían que seguir. Ahorita eso está pasando en la iglesia. En la iglesia me refiero al cuerpo de Cristo. Porque como la gente está en una encrucijada, si no están bien cimentados ya sobre la roca, entonces dicen, mejor me voy de la iglesia. Y dejan de congregarse. Aquí está.
Eso es lo que pasa en una encrucijada cuando no se toma la decisión correcta. Es como que el versículo cuando habla de que a lo bueno, a lo que es malo le llamamos bueno. Ahí podría entrar cuando la santidad se perdería, pues. Claro, por llamarle a lo malo bueno. Claro. Porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces en la encrucijada hay que decidir. ¿Por qué hay que decidir? Por la santidad. Lástima que no le hice a esto, se me fue. Pero poner las gráficas, ¿verdad? Porque entonces en la encrucijada, ¿qué camino hay que seguir? El de la santidad. ¿Qué hay que hacer? Seguirse congregando. ¿Qué sería la antítesis? Adoptar la vida del mundo y no congregarse. ¿Lo miran? Sí, la Sí, santidad hasta- para ver a Cristo y ¿Mm? la santidad para ver a Cristo. Sí, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces en la encrucijada eso es lo que pasa, vamos. El que venía caminando santamente o procurando aprender a vivir en santidad, ¡pum!, se presenta en la encrucijada y le cuesta discernir. Incluso la Biblia dice que hay una calzada que se llama calzada de santidad. Pero ahí entraría de que, póngale un ejemplo. Supongamos que yo me estoy congregando aquí en la iglesia, pero yo solo me congrego, mas no tengo pastor, porque el pastor presenta a la novia. Póngale así Ajá. como usted nos va a presentar. Amén, primero Dios. Ante el hijo o el padre. Pero si yo no tengo pastor, teniendo encrucijada, puedes elegir siempre lo malo. Claro, claro. Sí, porque además allá, la parábola del que se queda mudo, el que no iba vestido, no tenía cobertura. Sí. ¿Cómo entraste aquí? Dice la Biblia que se quedó mudo, porque una de las funciones de los pastores es que seamos la boca del que no puede hablar. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener cuidado que en esta encrucijada, ¿cómo vamos a decidir a tomar las decisiones en esta y en cualquiera? A ver, ¿a dónde me lleva esta decisión? ¿A llevar una vida en santidad o a regresarme a la vida del mundo? Porque el camino de la santidad me va a llevar a ver al Señor en su venida secreta, pero la vida del mundo no. Y es que dice, los hijos de Sión, es decir, la iglesia, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? O sea, se devaluó aquella vida que se procuraba llevar en santidad y pureza. ¿Por qué? Porque ante la encrucijada sucumbieron. Entonces, amados, ¿qué necesitamos aprender para vivir como Dios manda? Discernir en base a, 1, ¿estás en una encrucijada? Elige la vida. ¿Estás en una encrucijada? Elige conforme al obedecer lo que la Biblia manda. ¿Estás en una encrucijada? No te mezcles. No te rebeles en contra del establecimiento de los parámetros del reino de Dios. ¿Estás en una encrucijada? Decide lo que te va a ayudar a vivir en santidad. Amén. Amén, amén. Más parece predicaba un cachito, por ratitos. Génesis 38:14. Leámoslo. De la Torre Samad, dice 38:14, la cual depuesto el traje de viuda, tomó un manto o mantilla grande, y mudando de traje se sentó en la encrucijada del camino que va a Tamnás, porque veía que Sela había ya crecido y no se lo habían dado por marido. 15. Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro. 16. Y se desvió hacia ella junto al camino. ¿Qué pasa en las encrucijadas? Se presenta esta fulana.
¿Con qué propósito? Con el propósito de desviar a los que alaban a Dios, porque Judá significa alabanza. Y miren lo que dice. Llegó a la encrucijada, apareció la ramera y entonces se desvió junto al camino. Nosotros no podemos estar caminando junto al camino. El camino es Cristo, porque junto al camino está la serpiente. Junto al camino están los mendigos. Entonces nosotros tenemos un camino que hay que caminarlo al centro del camino. Así no nos va a afectar la serpiente que esté por aquí o los mendigos que estén por aquí. Amén. Híjole, yo hoy cuando oraba al Señor en la tarde le decía al Señor que lo que tenía que ver ahora está fuerte, hermanos. Pero son textos bíblicos, así que por favor, en el nombre de Jesús, ay, como dicen unos por ahí, pero no se enoje. Porque esto está cardíaco lo que vamos a leer en esta encrucijada. Dice Ezequiel 16, 1 en adelante, 1, 2, luego me salto al 25, 26. Me dirigió la palabra del Señor, hijo de hombre, denuncia a Jerusalén sus prácticas idolátricas. Verso 25. En las encrucijadas instalabas tus puestos y envilecías tu hermosura. Uf. Con el respeto, mis amados, pero estoy leyendo la Biblia. Abriéndote de piernas al primero que pasaba, continuamente te prostituías. Fuerte, ¿va? ¿Qué hay en las encrucijadas? Idolatría. Y ahí se envilece la hermosura. Bíblicamente hablando, ¿cuál es la hermosura? ¿Se recuerdan? Perdón. Alabad a Jehová en la hermosura de su santidad. La hermosura representa en gran manera la santidad. Entonces, en la encrucijada hay que cuidar vivir en la santidad. Porque aquí el Señor le está diciendo a Jerusalén, pero hermanos, Jerusalén es figura de la iglesia. La iglesia que debe vivir en santidad. Él la está lavando con su agua de la palabra para purificar a su iglesia y santificarla, dice la Biblia. En las encrucijadas instalabas tus puestos y envilecías tu hermosura. Ya vivías en santidad, pero decidiste prostituirte. ¿Qué es una prostituta? Alguien que se vende. Fornicaste con los egipcios. ¿Quiénes son los egipcios? ¿Ya te habías apartado del camino de la santidad? ¿Ahora te enfrentaste en la encrucijada? ¿O se enfrentó alguien en la encrucijada? Y se empezó a mezclar con los egipcios. Tus vecinos de grandes miembros. Vale, qué fuertes estos versos. Y a fuerza de prostituirte me encolerizaste, dice el Señor. Cardíacos estos textos, hermano. Amén. Dice la Torre Samat en el 25. En toda encrucijada de camino pusiste la señal de prostitución y has hecho abominable tu hermosura. Y te abandonaste a todo caminante. O sea que en las encrucijadas se presentan los caminantes. Que recuerdo hace algún par de meses, creo, hablamos de un caminante. ¿Recuerdan? Bueno, y si no, ¿no te acuerdas quién? El caminante que llegó con David. Era un espíritu ancestral. El gigante que David no pudo derrotar. ¿Ya? Así es, porque le dice el profeta, le dice que en la parábola le dice, y entonces
vino un caminante, era un espíritu cíclico. Entonces en las encrucijadas se presenta el rey de Babilonia, pero también se presentan todos los caminantes. Entonces, es decir, desde esta perspectiva, espíritus inmundos que quieren confundir a la gente para hacerse con ellos y seguir caminando juntos. Pero obviamente estamos hablando de un espíritu inmundo que quiere sacar del camino de Cristo al creyente. Y multiplicaste tus fornicaciones o idolatrías. Porque el rey de Babilonia se parará en la encrucijada. Aquí dice la Torre Samat, verso 21. Al principio de los dos caminos, buscando adivinar por medio de la mezcla de las saetas. Este verso fue el que ya platicamos. Entonces creo que no sé si ahorita vamos bien. Si hay alguna pregunta, amados, en las redes. ¿Estamos ahí? ¿No? Ok, gracias. Y entonces, aquí, hermanos, no sé, alguna pregunta o aportación, porque sí, entramos a la recta final y creo que sí vamos a poder llegar hasta a que hoy lo que nos ha dado el Señor con respecto del tema. Ahí estamos. Muy bien. Ok, entonces, en síntesis, hay que tener cuidado en esta encrucijada que describe Génesis 38:14, ahí se va a presentar la ramera. Y aquí hubiese sido bueno agregar los versículos del proverbio, como ahí en el proverbio que el cual hago alusión, habla del mancebo, habla del ingenuo, el ingenuo que pasa, y ahí está la ramera, tentándolo, ¿ya? O sea que hay que oír la voz de los que van adelante, para que así no caigamos en los errores por la falta de experiencia de la vida y cuanto más del evangelio. Solo una consulta. Estaba leyendo cuando hablaba del caminante, cuando David. Sí. Ahí podrían entrar la descendencia, las maldiciones ancestrales, que los papás no pudieron vencer en su tiempo, a su edad, nosotros tengamos que pelear con esas... Está enlazado porque estás haciendo alusión a una situación ancestral. El caminante es un, bueno, en la profecía que le dieron a David, era un espíritu ancestral, porque él dice, ya después cuando le llega la revelación a través del mensaje que le lleva el profeta, él entiende que su problema fue que su mamá adulteró. Y él dice, incluso en iniquidad, dice una versión, me consiguió mi madre. Entonces, eso le pasó a la mamá. Fíjate cómo tiene que ver lo que dices. El caminante era un espíritu de adulterio, que incluso fue tanto que llegó a ser iniquidad. Entonces, la mamá no lo vence. Y el caminante se va. Por eso es que se le llama caminante, porque llega, pum, hace estragos y se va. Regresa cuando David ya es rey. Y David no lo vence. David tuvo, si no mal recuerdo, 8 mujeres. Y la Biblia dice en la ley que un rey no debía tener ni muchas mujeres ni muchos caballos. Pero ya tener 8 era bastante. Por lo menos creo yo que 8 tenía, si no es que más. O sea que él tenía un problema en el área sexual, porque además dice la Biblia que era un hombre sanguinario, era violento. Y la violencia generalmente va de la mano con el desorden de tipo sexual. Ok, dejémoslo ahí. Entonces llega el caminante con la mamá, pum, cae, se va y regresa en la generación de David. Pum, lo hace caer, se va y regresa con Salomón. Pero como por principio bíblico, por principio bíblico, cuando llegan
los caminantes ya no van solos, sino que si no se cierra la puerta llegan más y más. ¿Qué le pasó a Salomón? Su problema fue de tipo sexual. Porque si no mal recuerdo, creo que llegó a tener 1000 mujeres en total. Y eso lo indujo a la idolatría. Entonces el caminante llegó con David, lo hizo caer. Se va y con la mamá. Se va, regresa con David, lo hace caer. Se va y llega con Salomón. Y Salomón tuvo su encrucijada, pero no decidió bien, sino hasta el final, cuando por la misericordia de Dios, el Señor lo lleva al arrepentimiento. Pero él vivió muy mal, varios años, porque él empezó a levantar ídolos, a levantarle templos a sus mujeres, que eran paganas. Y Dios le dice, no te quito el reino por causa del amor que le tengo a David, tu padre. Pero sí le dijo, pero después de ti se va a dividir el reino. Esos elotes se los cobraron a Salomón. Ahí entrarían las víctimas. Pues tal vez va, pero en el caso de Salomón, él decidió vivir así. Ahí no fue tan víctima, ¿va? Porque una víctima es aquel que sufre consecuencias. Tal vez yo diría que las víctimas en eso, si quisiéramos como aplicarlo, sería ver al pueblo de Israel posterior al reinado de Salomón. ¿Ya? Por eso es tan importante. Padre Santo. Que Dios tenga piedad de Guatemala. Es muy importante las autoridades espirituales y también las autoridades en lo secular. Bueno, amén. Ok, avancemos, tengo unos minutitos. Marcos 11:2 vamos a ver, 3, 4 y 7. Si me haces el favor. 2. Y les dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego al entrar en ella hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. 3. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo ha menester, y enseguida lo devolverá acá. 4. Fueron pues y hallaron el pollino atado, junto a la puerta, fuera, en la encrucijada, y lo desatan. 7. Y trajeron el pollino a Jesús, y echan sobre él sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Qué tremendo, esto me da, bueno, todos los textos de la palabra que nos deja el Señor para ser bendecidos, da esperanza, pero algo que me llamó la atención acá es que está el pollino atado en la encrucijada. Entonces, como para los que amamos al Señor, todas las cosas suceden para bien, y yo creo que aquí voy a cerrar por causa del tiempo. Una de las bendiciones que primero Dios vamos a recibir si con el favor del Espíritu Santo hacemos lo que debemos hacer, es que vamos a ser liberados. Si hay ataduras ahorita, es oportunidad para que se rompan, porque el pollino atado estaba en la encrucijada, pero ahí lo desataron y lo desatan. Entonces ahorita puede ser que en medio, y no solo en esto, sino cuando se lleguen las situaciones, una encrucijada, ¿va? Entonces uno va, ¡pum!, ahí, y te das cuenta cómo está tu corazón. Si no está bien afirmado en decidir el rumbo correcto, decir, ay no, ya me di cuenta que me gustaría irme por ahí, pero en base a la palabra y con la guianza del Espíritu Santo, no, yo no voy a dar ese camino. Amén. Y entonces ahí Dios te desata. ¿Por qué? Porque Jesús te está llamando. Aleluya. Para gobernarte Él. Porque Jesús se sentó sobre el pollino. Aleluya. Cubrir. Cobertura. Amén. Así que mis hermanos, qué tremendo que me preocupé al minuto 28. Pero gracias a Dios, el Señor nos ayudó a redimir el tiempo y creo que aquí es el momento oportuno para
cerrar este discipulado por esta noche, esta enseñanza, terminarla. Y espero que en el nombre de Jesús pues sea de bendición para todos nosotros. Amén. Sí. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y de verdad les recomiendo y les pido que estemos orando por Guatemala, que le pidamos a Dios que tenga misericordia de nuestro país. ¿Qué puede hacer Dios? Cualquier cosa, porque el Dios que tenemos es un Dios de imposibles, de posibles y de imposibles. Entonces, pidamos misericordia por Guatemala para que sea conforme a su voluntad y se cumpla lo que Él dijo. Él quita y pone reyes, que Él sea el que lo ponga. Amén. Amén. Papito lindo, muchas gracias, Señor, Gracias, Padre. por bendecirnos con tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos acudir a la torre fuerte. Gracias, Señor, porque tenemos la lámpara Gracias por tu de tu revelación, palabra Señor. Gracias. para que en medio de tantas tinieblas podamos discernir y podamos tomar el camino correcto. En el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos que han estado acá en el estudio acompañándome, a mis hermanos servidores que amable y amorosamente hacen posible la transmisión de estas enseñanzas, y a todos mis hermanos que también nos sintonizan. Señor, tu ruego los bendiga. Y por último, Señor, queremos levantar nuevamente una súplica por Guatemala. Por favor, Señor, líbranos de caer en manos inicuas. No permitas que se legalicen en Guatemala, Señor, esas cosas que van en contra de tus principios bíblicos. E ilumínanos a nosotros para saber hacer lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la